una estrella de la danza, que es Nadia Rilo. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿Todo bien? todo bien. ¿Estás estrenando look, además? Sí, pasé del pelirrojo, que muchos años me estaba haciendo color pelirrojo en el pelo, ahora rubia Marilyn. ¿A qué se debe, a qué se debe el cambio? No, tenía ganas, ya hace 10 años más o menos, creo que me voy tiñendo el pelo de diferentes tonalidades de Ujú. rojo, cobrizo, y dije, nada, vamos a cambiar un poco. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Nadia es bailarina de danza árabe, pero está incursionando también en otros estilos. Así que vamos a ir empezando un poco por el principio y Ujú. queremos que nos cuentes, en primer lugar, ¿cómo empieza tu vida en la danza? ¿Fue primero la danza árabe o empezaste con otras cosas? ¿Cómo fue la primera vez que bailaste y dijiste quiero bailar, quiero ser bailarina? Bueno, siempre me gustó bailar. En Argentina, cuando viví ahí y era adolescente, fui alguna vez a clases de salsa, porque me gustaba ahí las músicas del mundo. Y después, cuando tenía 14 años, fui a una clase de gimnasia porque tenía problemas de postura y daba la casualidad que era en una academia de danza del vientre. Ajá. Y la profe de gimnasia, al final de la clase, como bonus, nos daba ahí unos pasitos de danza árabe. Entonces ahí fue que me empezó a interesar. Pero no fue hasta que me mudé, varios años después, hasta que me mudé a Galicia, que ahí me dio por buscar una escuela y aprender. ¿Cómo fue esa búsqueda en un lugar como Galicia que es a priori parecería complicado encontrar un lugar donde se baile danza árabe? ¿Cómo fue esa búsqueda del lugar? ¿O te apareció de repente y fue como un clic? No, costó. Yo quería encontrar una escuela y acá en Santiago de Compostela, yo era el año 2008, no había casi profes. Averigué una escuela que al final no había y luego mi viejo, mi padre, fue por la calle y vio un cartel de una escuela que era especializada en danza oriental y nada, fui ahí y ahí me formé varios años. ¿Cómo se llamaba tu profe? Mi profe, Marta Franco, Mm. es una bailarina que vino de Colombia hace mucho tiempo y fue la pionera en Santiago de Compostela en dar clases de este estilo. ¿Y cómo pasa, porque ahora sos un artista que tiene muchísimos eventos de baile, pero cómo fue el primero? El primera vez que te subiste a un escenario a bailar danza árabe. La primera vez que me subí fue porque antes con Marta Franco fui a otra escuelita un año y pico y ahí fue en la muestra de Navidad de ese ¿Ah? curso. Me subí con mis compañeras a bailar al escenario y la verdad que fue una experiencia, fue divertida y ahí me empezó a enganchar. ¿Y dijiste en ese momento, esto es lo mío, lo que tengo que hacer, o fue algo como acompañamiento del resto de tu vida? Yo creo que fue, la verdad que no me acuerdo cuando hice el clic que dije, ay, esto es mi pasión. Creo que fue gradualmente, ¿no? Ujú. La primera vez que fui como alumna a una clase, veía a las demás chicas que ya llevaban tiempo y flipaba, decía, pero esto, ¿cómo hacen esto? Esto es súper difícil, pero me gustó y seguí ahí con paciencia y yo creo que poco a poco, con el pasar del tiempo, me fui apasionando, ¿no? Ajá. Después de empezar a bailar, de aprender danza árabe, de subirte al escenario, también llegó un momento en el que empezaste a dar clases vos misma. ¿Cómo fue ese momento en el que vos decís, además de aprender este baile, también quiero enseñarlo? Sí, fue hace 10 años que estoy dando clases y recuerdo que para esa época estaba yendo a la psicóloga y no sé cómo íbamos hablando, supongo de la vida, de mi situación vital de ese momento y como ella sabía que hacía danza árabe, me dijo, ¿y por qué no te animas a dar clases? Es como que me animó, a veces hace falta alguien externo que te dé ahí un empujón Totalmente. o que te haga creer, aunque realmente tengas el potencial y no lo sepas, te haga creer que puedes hacer una cosa, ¿no? Exacto. Y ahí fue que empecé a buscar escuelas por acá por mi zona, a mandar, bueno, currículums o ver si querían que impartir esas clases. Y ahí empecé hace 10 años. ¿Y te acordás de tu primera clase? La primera clase sí, me acuerdo que es la típica que viene mucha gente porque es la primera clase gratis para probar.
y fue así un poco imponente, ¿no? Ah, ¿Cuántas personas eran más o menos, te acordás? el número no me acuerdo, pero yo creo que habría mínimo 10 o Bueno, un poco más. Un grupo. bastante bien para la primera vez. Sí, 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 sí. ¿Y cómo te sentiste vos dando las clases? ¿Te sentiste cómoda? ¿Sentiste que a lo mejor eh, tenías que, no sé, tratar de aprender más cosas o te sentías segura con lo que ya sabías? Bueno, yo antes era más tímida, igual sigo siendo un poco, y claro, para mí fue un reto, ¿no? Ponerme ante tanta gente y hablar, y, y sí, a ver, no estaba segura del todo, pero no me, o sea, el miedo y la timidez no me quitó las ganas de querer seguir incursionando en enseñar. Llega la danza árabe, aprendes la danza árabe, enseñas la danza árabe y de repente empezás a incursionar en fusiones y además ahora mismo estás metida en el baile on heels, que serían tacones, ¿no? Sí, sí. Contanos un poco de esas dos cosas. Primero, cómo es el tema de las fusiones con la danza árabe, que me parece algo fascinante porque creo que está muy bueno lo de mezclar estilos y que al final uno piensa que no tienen nada que ver, pero que los movimientos a veces son muy parecidos o que se pueden adaptar unos a otros. Y después, por otro lado, el tema de On Hill, que a lo mejor sí que hay un cambio un poquito más drástico de estilo o de movimiento. Entonces, contanos un poco de las dos cositas. Bueno, en cuanto a las fusiones, a mí me encanta hacer danzas fusionadas con la danza del vientre, más que nada también porque al estar en Occidente escuchamos otro tipo de música diferente que el mundo árabe, entonces es algo como más natural para nosotros. Entonces, tal vez mezclar músicas más occidentales con árabe, también para el público es más ameno o lo sienten más cercano y también, no sé, me permite no aburrirme siempre del mismo Mm, estilo, aunque no te aburres nunca de la danza árabe oriental porque tiene muchos estilos diferentes, pero nada, me encanta. La verdad que la fusión, si está tratada con respeto, ¿no? Bien equilibrada, que estén los dos estilos bien conjuntados en la danza, la verdad es algo que me encanta y quiero seguir haciendo y descubrir cada vez más tipos de fusiones sí. diferentes. Y luego en lo de Hills, bueno, Hills ya llevo, este es el tercer curso que estoy como alumna. Eh, Siempre me atrajeron otras danzas así también de estilo sensual y femenino. Y la verdad que empecé y es un reto muy grande para mí porque, a ver, la danza del vientre es como más orgánica, más suave, aunque hay diferentes estilos más rápidos y potentes, es como más, tiene otro flow. Sí. En cambio, la danza Hills también es más tipo urbano. Es más agresiva a lo mejor, ¿no? Sí, En no está, comparación, va. No es que sea claro, agresiva en sí, sino que en comparación. sí, como muy rápido, muy, y me cuesta bastante, pero me gusta, es un reto y yo creo que todo enriquece, todas las diferentes tipos de danza enriquece a la que estás practicando con más frecuencia, como es mi caso, la danza oriental, árabe o del vientre, como Sí. ¿Cómo guste se llamar. dice exactamente? ¿Danza oriental, danza árabe, danza del vientre? ¿Cuál es la forma correcta de llamarlo? Bueno, eso hay mucho debate, porque claro, danza árabe en Argentina se conoce así, es más popular danza árabe, por ejemplo, en América Latina, pero en realidad bailamos muchas veces danza, canciones o músicas turcas, hasta griegas o marroquíes del norte de África, entonces el mundo árabe son otros países, no, Exacto. entonces ahí no estaría para mí tan bien. Después, danza del vientre. Yo uso mucho danza del vientre porque la gente, el público de a pie, la conoce más así. Pero claro, también está la controversia de que no es una danza que solo se baile con el vientre, se baila con todo el cuerpo. Es verdad que es como la característica más significativa, ¿no? De que se mueve mucho Sí. en el vientre. Luego está lo de danza oriental, que muchos defienden este término, pero también se puede llegar a confundir con Oriente, el Oriente tipo China, Sí, Japón. Entonces, la verdad que es como que es no hay complicado. una norma, cada uno le llama como... Yo al final termino llamando danza oriental o del vientre, y últimamente más del vientre porque sé que la gente
lo identifica más con lo que es. Exacto. Ujú, Bueno, hablaste antes de que eras una persona tímida, ujú. pero tenés un Instagram bastante movido, donde la verdad que no se te ve nada tímida en el Instagram. Em, bueno, tenés además un crecimiento bastante grande en redes. Contanos un poco cómo es ese también, además de fuera de dar clase, de estar aprendiendo cosas, cómo es ese trabajo de creadora de contenido. Bueno, a mí siempre desde pequeña me encantó la informática, las computadoras. En mi casa mi padre siempre también le gustó, entonces tuvimos internet desde muy jóvenes y claro, con el pasar del tiempo ya empezaron las redes sociales y todo este tipo de cosas y siempre me gustó. Además me encanta mostrarme, exponerme y además para lo que hago yo creo que es preciso para que te conozcan estar ahí, que no a todo el mundo le gusta, ni a todos los artistas le gusta, y es válido, pero a mí me gusta mucho y sé que es algo que te da visibilidad para avanzar en tu carrera, ¿no? ¿Hay una correlatividad entre, digamos, esa presencia en redes y las oportunidades reales que tenés después a la hora de conseguir eventos o conseguir, bueno, determinadas galas o lo que sea donde puedas ir a participar? O sea, ¿te ayuda mucho esas redes, esa exposición a conseguir? Sí, ayuda. No es instantáneo, no es que por estar ahí todos los días me llueven ofertas y tal, pero sí que a lo largo del tiempo oportunidades de, no sé, de estar de invitada en un show o de que vayas a dar clase en algún sitio. A veces vino de que me conocieron por verme en las redes. Así Sí. que sí, a largo plazo ayuda. La verdad que sí. ¿Y cómo te trata el público en redes? Porque sabemos que las redes también tienen una cara un poco más oscura de haters y de gente que a lo mejor está muy aburrida y tiene ganas de soltar veneno. ¿Cómo te trata las redes respecto a eso? Muy bien, porque a ver, aunque tengo un cierto éxito, pienso yo, visibilidad, no soy mainstream con, no sé, 1 millón de seguidores y aún no tengo haters. Así que Ah, muy bien. cuando tenga haters, ahí ya sabré que he triunfado como personaje Es público. verdad. Buscas una escuela de danza árabe o danza oriental en Galicia, lográs encontrarla, pero lo cierto es que estamos en una región que a lo mejor no está tan poblada como puede ser Madrid o Barcelona, donde puede haber más oportunidades de expansión, y que además es un poco, digamos, no sé si cerrada, pero bueno, sí que es a lo mejor complicada en el sentido de que a lo mejor tiene unos bailes tradicionales que no tienen nada que ver o que tiene una cultura muy distinta y irrumpir con una danza tan concreta en un ambiente, no diría hostil, pero sí más complicado. ¿Cómo llevas eso? ¿Cómo pudiste lograr una comunidad? Porque es verdad que tenés una comunidad en Galicia de bailarinas y además haces reuniones y lo gestionas súper bien, a mi parecer. ¿Cómo llegaste hasta eso? ¿Qué dificultades tuviste en conseguir eso? ¿Cómo crees que trata Galicia a las bailarinas orientales? Contanos un poco sobre eso. Bueno, dificultades tuve, tengo y tenemos todas, porque todas las que nos dedicamos a esto en Galicia, porque como dices, es un lugar más pequeño, hay menos público eh, y entonces, claro, hay menos gente interesada en querer aprender, en ir a los eventos. La verdad que es bastante complicado, porque yo empecé hace 10 años, pero hablando con profesoras mías que dan clases desde hace más tiempo, en otra época, antes tal vez de la crisis, antes de que yo empezara a bailar, antes de la crisis así económica de aquí, que fue en 2008, me parece, por ahí. Sí, 2007-2008, sí. Claro, yo recién empecé a bailar en 2008. Entonces me cuentan estas profesoras que antes, en esa época, había clases con 40 alumnas, o sea, una locura. Y también estaba más cerca al fenómeno Shakira, que eso ayudó mucho a que la gente se interesara por la danza del vientre. Entonces yo llegué a dar clases, llegué al mundo de la enseñanza y de la organización de eventos, ya en una época que no hay tanto público, no había y no hay tanto público de la danza del vientre. Entonces la verdad que es un reto bastante
grande, porque tú ves que organizo cosas, que Sí, sí, sí. intento que la comunidad de Galicia de Danza del Vientre se una. Se consigue a veces, otras veces no, hay menos gente, es muy complicado y a veces te da ganas de un poco de tirar la toalla porque dices al final organizo cosas o espectáculos que yo pienso que son de calidad y no viene tanta gente. Cuesta mucho, yo la verdad que soy un poco testaruda y sigo ahí, pero aquí cuesta bastante. Yo por lo que veo por ahí en Madrid, Barcelona, en otras ciudades hay más público porque hay más gente, pero eso es lógico. Pero aquí en Galicia, que a mí me encanta Galicia, es el lugar Sí, que sí, sí. vivo y me quiero quedar, pero cuesta mucho, sí, Es que sí. una cosa no quita la otra. Es un lugar precioso, un lugar maravilloso. Y la Sí, gente es una gente estupenda. Pero lo que me refería justamente era eso. Que a lo mejor no a priori no parecería el lugar más adecuado para este tipo de movimiento. Con lo sí. cual le da más valor también a lo que estás haciendo. O sea, creo que la Ujú. parte de ser testaduda no es solamente una cuestión de cabezonería. Es una cuestión de que manteniendo esa comunidad activa, la danza oriental no va a morir en Galicia, va a mantenerse de pie y de a poco puede ir consiguiendo, a lo mejor fuera de que pueda dejar de ser una moda, como lo fue en su momento, pero pueda seguir manteniéndose con nuevas generaciones que puedan llegar a estar interesadas en ese tipo de baile. Sí, seguir, sigue. La llama está ahí encendida aún, gracias a todas las profes que en diferentes partes de Galicia o tienen su escuela o dan clases, así que la verdad que sí, seguir sigue, pero cuesta, hay que remarla. Imagínate, vamos a ponerte una situación. Una persona de unos 40 que le gusta bailar mucho, que trabaja, que tiene hijos, que tiene muchas ocupaciones, pero que le gusta bailar, pero que tiene, a lo mejor nunca lo hizo y que no se siente con ese empuje o esa creencia de decir puedo hacerlo, o tiene vergüenza, o un montón de situaciones que la pueden frenar. ¿Qué le dirías a una persona, bueno, le digo 40, pero puede ser de 30, puede ser de una persona en esas características que quiera bailar, que sienta el baile dentro, porque yo creo que el baile se siente dentro mucho, y qué le aconsejarías o qué pasos debería seguir para poder cumplir el sueño de bailar? Bueno, todo esto que decís es muy normal, son los miedos o inseguridades que tiene la mayor parte de las mujeres que les atrae algo, sienten algo por querer ir a clase, pero por ahí se frenan y al final no van. Y yo creo que hay que animarse, como todo en la vida, hay que animarse y probar. Cuesta dar ese paso, pero yo diría que si tienes ahí la espinita de que siempre quisiste y nunca te animaste, que os animéis porque todo hay que probarlo y darle tiempo, porque esta es una danza, por ahí no es como que vas a Zumba y dices voy a hacer ejercicio, sigo la coreo y tal. Aquí hay una técnica, disfrutas y lo pasas bien, pero hay que tener paciencia hasta que ves progresos y ves que vas empezando haciendo los movimientos. Y a ver, no a todo el mundo le va a gustar, obvio. No es que quiero convencer a todas las mujeres que hagan danza del vientre, pero que si tienen esa inquietud, que prueben una clase y con una o varias profesoras porque a veces también depende del estilo de la profe, si te gusta o no. Yo creo que para la mujer es algo muy beneficioso y más si llevas una vida ajetreada y tal, tener aunque sea una hora, depende de la clase, hora y pico, para vos misma, para moverte, para conectarte con tu cuerpo y luego vergüenza. Todo el mundo va a aprender, nadie se va a fijar en lo que estás haciendo, todo el mundo está mirando a la profe o a uno mismo en el espejo, entonces vergüenza. Y por ahí hay gente que dice, ay, ¿por qué bailas con la barriga al aire? Cada uno se viste como quiere, puede ir con la barriga tapada, vestida con chándal, con lo que quieras. Entonces yo creo que es más prejuicios e inseguridades de cada uno, que como todo hay que vencerlo animándose y probando. Muy bien. ¿Y qué pasa? Porque hablamos de las mujeres. ¿Qué pasa con los chicos? Porque hay chicos que, fuera de todo lo que la gente cree, hay chicos que hacen danza árabe, que la hacen muy bien además, pero que claro, evidentemente son la minoría por una cuestión también, supongo que cultural. ¿Qué le dirías a estos chicos? Bueno, mira, aquí en Galicia hay un profesor egipcio en Coruña, Gamal, y luego en Vigo hay un Nico,
que es un actor, un gran artista que empezó hace unos años en la danza del vientre y también está enseñando y lo hace genial. Pero después en Galicia no hay más chicos que bailen danza del vientre. Luego ves en otros países profesores o bailarines, pero aquí no cuesta. Y obvio, a ver, es una danza más popular entre las mujeres, más enfocada a lo femenino, pero obviamente los hombres pueden bailarlo, lo bailan bien. Y, pero claro, estoy consciente que no. Yo, alumnos, tuve alguno que vino a probar, pero no, así alumnos estables, chicos, no tuve nunca. Difícil. Pero somos una comunidad, aunque siempre hablamos en femenino y cuando hacemos publis de clases lo orientamos a mujeres, pero eso no quiere decir que estemos las profes, que no querramos, no aceptemos hombres en nuestras clases. Eso son todos libres de venir a aprender. Sos experta en danza oriental y estás haciéndote experta en Dance on Heels. ¿Cuál sería el siguiente tipo de baile que te gustaría aprender? Uy, hay un montón. Lo que pasa que, claro, a ver, no todos los que existen en el mundo, Uno. pero hay. El siguiente. ¿Cuál va a ser el siguiente? ¿Cuál va a ser? No sé, no tengo algo fijo que digo, voy a hacer eso ya. Pero, por ejemplo, hace unos años fui a unos meses a aprender tango, más que nada porque soy argentina. Entonces, claro, me hubiera gustado aprender. A ver, fui unos meses, no aprendí demasiado porque eso hay que seguir en el tiempo, Sí, claro. pero eso es algo que me gustaría también aprender. Después también me encantan las danzas latinas, la salsa y todas esas cosas. También me gustaría aprender, ¿no? Esos dos tipos de danzas, yo creo que son los primeros que me apuntaría, aparte de lo que hago ahora. Una última pregunta para cerrar. Quiero que pienses en un lugar del mundo, da igual una ciudad, un país, un lugar X, en el que te gustaría bailar. Bueno, como nací y me crié en Argentina y acá en España, en Galicia, empecé con la danza del vientre y nunca tuve la oportunidad de bailar en mi país. La verdad que me gustaría y me emocionaría poder bailar en el lugar donde nací, donde crecí, que me vieran mis amigas de toda la vida. Y la verdad que sí, Y después otro lugar que casi todas las bailarinas quieren bailar ahí o van a trabajar y en Egipto, que es la cuna de la danza árabe, ¿no? Ahí también serían dos lugares, ¿no? Mi lugar de nacimiento y Egipto. Bueno, Nadia, te agradecemos un montón por la entrevista, un montón por tu tiempo, bueno, por tu energía, tu pasión por el baile, que la verdad que se contagia un montón. Y bueno, y estamos a la espera de seguir tu progreso y bueno, de que a ver cómo van esa cintura con monedas y esos tacones, porque habrá que hacer una fusión algún día de Hills Claro, sí, sí, con sí. Oriental. Te agradecemos un montón, de verdad. Muchas gracias a vos por invitarme y encantada de estar acá. Y nada, nos vemos la próxima. Muy bien. Hasta luego.